Buenos días a todas y todos los que forman parte de este canal, de este camino a la maternidad. Hoy los invito a conocer FEDUP, una organización que está agrupando organizaciones, y ellas lo van a explicar mucho mejor. Hoy vamos a estar entrevistando a Montserrat, Sonia y Nuria, que nos van a contar un poquito cómo está esta organización, esta federación. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí, pero me gustaría que cuenten qué es FEDUL y qué trabajo están haciendo en este momento. Venga, pues bueno, pues nosotros somos FEDUP y lo que somos es un grupo de asociaciones que hemos decidido crear una federación pues para sumar esfuerzos, ni más ni menos. La idea es que la red ya está tejida porque ya hace años que funcionamos a través de un grupo de WhatsApp que en su momento fundó Norma Grau. Pues a partir de ese chat de WhatsApp salió la iniciativa estaba ahí desde hacía un montón de tiempo y unos cuantos locos nos decidimos a materializarla por la necesidad que hay de hacer las cosas bien hechas y que está llegando un punto en que todo lo que es el acompañamiento al duelo perinatal, gestacional y neonatal, que es de lo que nos ocupamos en FEDUP, está cogiendo una relevancia y una visibilización en medios y cada vez se está haciendo de una forma más profesional y eso, nos decidimos a ponerle ya la legalidad al proyecto, por decirlo así, creando estatutos y pues haciendo la federación. Entonces nosotros estamos más pensados para acompañar a las asociaciones, no directamente a las familias. Cada uno de nosotros estamos en una asociación diferente y además eso es muy rico porque tenemos diferentes enfoques. Por ejemplo, Nuria está en una asociación que es especialista en interrupciones de embarazo. Otras asociaciones están formadas por familiares y tienen algún profesional de referencia, pero la base es las familias y su propia experiencia personal. En otra estamos profesionales que quizá no hemos tenido pérdidas relevantes en ese sentido y que estamos formados y que nos ocupamos en diferentes ámbitos de docencias y tal. Y lo que decíamos, la red es mucho más rica porque tiene como varias bases, ¿no? La familiar, la de la especialización, los profesionales. Somos 9 asociaciones cofundadoras y a partir de aquí pues ya están llegando las demás a sumarse al proyecto, pero que somos todos, que FEDUP somos todos. Hemos cofundado 9, pero nosotros sentimos que somos todos, ¿no? Y poder seguir trabajando pues para hacer cosas grandes. No hemos venido para hacer cosas pequeñas, porque las cositas más pequeñas ya las hacemos en plan hormiguita cada uno desde nuestra asociación y en nuestro territorio. Pero sí que es verdad que compartimos muchas cosas. Entonces, todo lo que ya está pensado, escrito, redactado, pues todo eso lo compartimos y queremos cambiar leyes. Sí, queremos hacer ruido a nivel institucional. O sea, no es aquello de que nos escuchen en un ayuntamiento. No, no. Queremos que nos escuchen en el Parlamento y las ministras. Así de claro. ¿Qué significan las siglas FEDUL? Pues mira, FEDUT significa Federación Española del Duelo Perinatal, pero cuando decimos perinatal incluimos un poco lo que decía Monse, el perinatal, el gestacional y el neonatal, ¿no? Porque nos estuvimos planteando una palabra que englobara todo, pero quedaba una frase en vez de una palabra. Entonces salió esa y como tenía mucha sonoridad y no sé, pensamos que encajaba muy bien.
tenemos muy claros los objetivos y todos tenemos los mismos, entonces no hay, como que no hay ningún tipo de disputa por ser uno más que otro. Aquí todos somos iguales. Encantada de trabajar con profesionales, como decía Montse, y aportar desde mi experiencia y poder ayudar a mamás que ahora lo están pasando o que lo han pasado y ahora les está saliendo un poco esa necesidad de ayuda, de acompañamiento, y súper contenta de estar en FEDUP y poder aportar mi granito de arena. O sea, cuando una organización, por ejemplo, es nosotras en Ibiza, que estamos empezando, una organización que está iniciándose y que está trabajando sobre lo que es el duelo perinatal, ¿qué tiene que hacer para formar parte de FEDUP? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que motivaría a una asociación a ser parte de FEDUP? Bueno, si quieren formar parte de FEDUP, lo que tienen que hacer, primero de todo, tenemos una web que es www.fedup.org, y entonces allí está toda la información, pero lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros, rellenar un formulario de admisión, bueno, de solicitud, y entonces allí te explica que tienen que presentar sus estatutos, el NIF, una memoria del año, su reglamento de régimen, todos los papeles así que tienen a nivel asociativo. Nosotros miramos si encaja o no, porque puede ser cualquier asociación que esté trabajando el tema del duelo, ¿no? ¿Sabes? Entonces nosotros valoramos si es una asociación que encaja con nuestros fines y con nuestros objetivos, y le remitimos si es aceptada o no, y ya está. Y luego tiene que hacer una aportación económica de 100 euros anuales, que puede ser 50 si tienen unos ingresos menores de 600 euros anuales. Para formar parte de FEDUP tienen que ser sí o sí asociaciones. No basta con que sean grupos de padres nada más. Tienen que ser ya asociaciones constituidas, ¿verdad? Exacto. Aquí queremos hacer las cosas bien y por eso se pide una memoria a las asociaciones. O sea, no nos vale con la buena voluntad, que quizá sea eso una de las cosas que nos diferencia. O sea, queremos hacer las cosas bien y legalmente, y la buena voluntad puede que esté cargada detrás de profesionales que hacen las cosas muy, muy bien y seriamente, pero a veces también hay que poderlo demostrar, ¿no? ¿Qué actividades hacen a nivel asociación, no? Bueno, nosotros acabamos de empezar, así que estamos un poco, ¿no? De momento recopilando y barajando opciones también. Lo que sí que tenemos claro es que queremos ayudar a las asociaciones, ¿no? A que cada una en su territorio pues trabaje lo mejor posible, y para eso pues tenemos pensado actos formativos, ¿no? Bueno, y todo asesoramiento, ¿no? Lo que puedan necesitar. Y luego, por otro lado, está esto, ¿no? Lo que decía Montse, de llegar lejos, de llegar a que nos escuche quien realmente tiene el poder de echar una firma y aprobar cosas, barajando sobre la marcha, ¿no? A ver dónde podemos estar, qué podemos hacer y cómo. En nuestro Instagram, por ahora lo que estamos haciendo es presentar a las asociaciones cofundadoras, mi amor. Presentar a las asociaciones cofundadoras de FEDUP. También hicimos un directo súper interesante con Sonia Pastor, que es doctora y sabe un montón sobre todo lo que tiene que ver con legislación alrededor de la muerte perinatal, pues disposición del cuerpo, permisos de maternidad, todo esto que es súper complejo y que las familias no se les informa del todo bien, porque ni siquiera muchos hospitales tienen la información correcta y actualizada, ¿no? Y este directo, por ejemplo, es súper interesante y sería interesante que lo vieran pues cuanto más profesionales mejor, y la intención es continuar con ellos hasta presentarnos todas y hasta que podamos. Al acabar toda la ronda de presentación de todas las asociaciones, nuestra idea también es ir haciendo pequeñas cápsulas informativas y formativas a la vez,
porque el directo de Sonia Pastor, eso tiene un valor. Por ejemplo, con Norma ya está hablado también, con Norma Grau también está hablado que va a haber uno sobre la importancia de todas esas fotografías, los recuerdos, los actos simbólicos, todo el simbolismo, todo, bueno, todo el trabajo que ella hace en el proyecto Stilbir. Actividades varias. Uno de los proyectos también es poder hacer algo conjunto el Día del Recuerdo, el Día Internacional de la Muerte Perinatal. También queremos hacer un protocolo marco a nivel estatal, que sea como un poquito la base de la guía, más que protocolo, de guía, guía de buenas praxis como algo básico, y después cada uno que lo pueda personalizar y lo pueda adecuar a su comunidad autónoma, porque también hay legislaciones diferentes en función de las comunidades autónomas, como te decía Sonia, en función de la disposición del cuerpo y todo eso. Hay diferencia en las comunidades autónomas, parece ilógico, ¿no? El mismo país y que las Sí. comunidades autónomas tengan diferente legislación. O sea que luego cada uno va a tener que perfilar esa guía de buenas praxis. Ese es otro punto importante que quizás nos plantearemos más adelante, que es la investigación en todo lo que tiene que ver en el mundo del duelo, que en España desgraciadamente hay muy poca investigación en este tema. O sea que ahí estamos iniciando, pero con muchas ideas muy buenas. ¿Quiénes son estas organizaciones? ¿Las tienen como para nombrarlas y que se vayan conociendo un poco? Alfabético. Uh-huh. Y creo que la primera somos nosotras. Como parte de la Contracor, yo soy vicepresidenta de la Contracor y cofundadora de la asociación, y estamos en Cataluña, ¿vale? Lo que pasa es que atendemos casos a nivel de toda España y hasta más allá. Luego está ANEL, que es el Sonia Maldonado. Si quieres lo explicas tú. ANEL surgió también en Cataluña, en una zona de Cataluña concreta, donde habíamos pues unas 5 personas, 5 mujeres, llevando grupos de apoyo, cada una un poco en su localidad, y un buen día decidimos juntarnos y hacerlo oficial, ¿no? A través de una asociación. Entonces ANEL es una asociación que trata el duelo por la maternidad en general, ¿no? Diferentes duelos maternales, no solo por muerte perinatal, también por infertilidad. También tenemos espacio para las interrupciones. Lo que pasa es que al surgir la Contracor, pues casi siempre hemos derivado ahí. Y también el duelo por el nacimiento de un bebé prematuro, porque también consideramos que se produce un duelo aquí, ¿no? Y ahí sigo, ¿no? Como socia y como vocal en FEDUC, representando a ANEL. Y eso sería un poquito. Pues yo soy del Servei de Suport al Dol de Ponent. Nosotros estamos en Lérida y nosotros atendemos cualquier tipo de duelo, pero en este caso yo estoy especializada en duelo perinatal porque soy enfermera quirúrgica de obstetricia, del quirófano de obstetricia. Y nosotros trabajamos en la provincia, por nuestros estatutos, trabajamos en la provincia de Lérida. Luego tenemos, a ver si no me olvido, hay un lugar que están en Málaga, está Brisa de Mariposas, que están en Zaragoza o la Comunidad de Aragón, la Asociación Perinatal Psicología Murcia, que esta es de psicólogas, que están en Murcia. Luego tenemos en Cataluña también está Petits amb Llum, que son una de las primeras también que se iniciaron en el mundo del tema del duelo, que están en Barcelona. A Volvoretas Noceo, que están en Galicia. Les invito a contar un poquito sus historias si la quieren compartir. Arán tiene los años, o sea, los mismos meses que FEDUC, más o menos. Nació sí. cuando lo hicimos oficial, o sea que... Sí, con días de diferencia, sí. Bueno, pues Arán es mi cuarto... Bueno, yo digo que es mi tercer hijo de mi cuarto embarazo.
Yo, bueno, fui mamá, ahora este 8 de marzo ha hecho 10 años que nació mi primer hijo, Yael. Nació muy prematuro y, bueno, de 26 semanas, y a los 17 días falleció por una infección, bueno, que es súper conocida entre los prematuros, ¿no? Que es enterocolitis necrosante. Bueno, falleció un 25 de marzo, ahora era 10 años también. Y bueno, fue como una revolución, ¿no? Además yo era muy jovencita, tenía 24 años, y fue como que la entrada en la maternidad así, derrapando y con, bueno, con todo lo peor, ¿no? Que al final te puede pasar como madre, quizás no todo lo peor, pero sí una experiencia devastadora, totalmente devastadora, ¿no? 2 años después nació mi segundo hijo, Gary, que tiene 7 años, y con el nacimiento de Gary, pues esto fue como toda una revolución, ¿no? Ahí me empecé a interesar mucho por el tema de la maternidad, de la lactancia, del porteo, de la crianza en brazos, ¿no? Y venía de un duelo no resuelto también, porque a mí me costó muchísimo elaborar mi duelo por la muerte de Yael. Y bueno, fue un poco aquí, ¿no? Con el nacimiento de mi segundo hijo, cuando empecé a trabajármelo, empecé a formarme para acompañar el duelo. Y decidí esto, ¿no? Que lo que a mí me había sucedido, y lo que a muchas nos ha sucedido, porque al final este es un punto, ¿no? Que cuando a ti te pasa piensas que, bueno, que eres una desgraciadita y que qué mala suerte he tenido yo, ¿no? Pero cuando vas abriendo un poco la mirada ves que bueno, que no eres tú, que somos un montón de madres en duelo, y un montón de madres maternando la muerte, ¿no? Y bueno, pues al final eso, decidí que mi hijo no estaba físicamente, pero que yo seguía siendo su madre y que lo iba a maternar de otra manera, ¿no? Y aprovechando esto para acompañar a otras también, que estamos muy perdidas cuando, cuando nos ocurre algo de esta dimensión. Y bueno, hace un añito y poco tuve un embarazo de los que llaman embarazos bioquímicos y tal, que también fue un poco una revolución y aún lo estoy colocando. Y bueno, y ahora tengo a Aran, que tiene 3 meses, y seguimos en ello, ¿no? Un poquito 2 y 2, ¿no? Como yo digo, entre la tierra, entre lo terrenal, lo espiritual, y ese tipo de madre soy, ¿no? Gracias por compartirlo, Sonia. Gracias a ti. Pues yo empecé a interesarme por todas las pérdidas perinatales trabajando en el paritorio, porque tenía la sensación de que la parte médica se atendía muy bien, pero que la parte emocional la dejábamos de lado. Y yo siempre he sido de contemplar las diferentes dimensiones de la persona y no solo la parte física, y es algo que creo que la sanidad tiene ahí pendiente, contemplar todas las dimensiones de la persona, como decía Sonia, la parte espiritual. A veces en los hospitales solo se brinda el Mosén católico, cuando hay diferentes tipos de espiritualidades que no van ligadas de la religión, por ejemplo. Y entonces pues me quise formar a raíz de una mamá que perdió a su bebé en el límite de la viabilidad, y me acuerdo que estábamos en la zona de posparto, y ella dijo, yo estaba sentada a su lado en la cama en silencio porque su pareja se tuvo que ir, y recuerdo que bajó la mano, me cogió la mano a mí y sin mirarme a la cara simplemente me apretó la mano y me dijo, ¿cómo voy a entrar en esa habitación? Refiriéndose pues al hijo que acababa de fallecer, ¿no? Y que debían tenerlo ya todo preparado. Y yo no recuerdo que le contesté, y espero que no fuera ninguna de las frases que ahora sé que no se han de decir,
pero tuve muy claro que yo no me podía quedar callada ante una situación así, porque ya eran muchas situaciones las que vivía en el hospital, ¿no? La típica mamá que perdía un bebé y era el último box con la cortina pasada, teniendo prisa con ella, entrando el mínimo de veces, todos incómodos por tratarla, y pensé, hasta aquí. Y empecé a formarme. De esto fue en el año 2008, o sea, un poquito de recorrido ya. Y lo que no sabía yo es que luego la vida a mí me tenía alguna que otra cosa aguardada, ¿no? Porque yo trabajaba en el paritorio, pero iba retrasando el momento de la maternidad, principalmente porque durante muchos años he sido soltera convencida. Y cuando me planteé la maternidad en solitario, también a través de fecundación o de inseminación y toda esta historia, pues tenía el arroz pasado, como dice la gente, ¿no? Entonces no llegaba y no llegó. Solo hubo un embarazo bioquímico, como dice Sonia, que uno no sabe dónde colocarlo, porque a veces no sabes ni si considerarlo así, ¿no? Y yo creo que no sé si lo hago para no tener que ocuparme de ello como estrategia de afrontamiento, decir, pues bueno, al final es que fue como las otras, que no fue, o, o no sé, porque es algo que es como pensar en el infinito. Llega un momento en el que tengo que parar de pensar que era eso. Y es otro tipo de maternidad también, o sea, la no maternidad, porque el proyecto en la cabeza tú lo tienes, en tu corazón evidentemente lo tienes, antes de que llegue un positivo tú ya te estás visualizando como madre. Tengo una amiga que me decía, que hoy en día es la presidenta del Servidor, y me decía, tienes que hacerle espacio en casa ya. Si hace falta te compras la cuna y te la pones al lado de la cama ya. Energéticamente eso es muy importante. Y lo hice, pero llegó un momento en que lo tuve que quitar. O sea que, y es muy difícil hablar de todos esos procesos. Hormonalmente es una barbaridad lo que te tienes que pinchar, lo que te tienes, bueno, ¿con quién hablas de todo eso? También, ¿no? Y si hay alrededor de todas estas pérdidas, hay un montón de frases hechas, pues yo creo que con lo que no llega a ser es el sumum del absurdo. Te llegan a decir unas cosas que, como a mí me decían, vete a saber de qué te está protegiendo la naturaleza. Y yo pensaba, pues si yo, a mí en la vida lo que me echen, ¿no? Me siento suficientemente fuerte y valiente como para afrontar lo que sea. Pero esa frase ha llegado un momento en que casi que me ha estado bien también. Es la típica Entras en frase. unos bucles tan absurdos que lo que te hace daño luego se te acomoda y te sirve. Bueno, no sé. Y ya está. O sea, y a partir de ahí, pues bueno, se juntó un poco la parte de la formación, porque yo estoy formada en el máster integrativo relacional de counseling de duelo, pérdidas y trauma en el Instituto IPIR, que dirige Alba Pallás, y hoy en día formo parte también de la docencia en ese instituto y bueno, hago en diferentes universidades también la formación de duelo perinatal, o sea que en mi hospital también doy la formación en duelo perinatal, o sea que ahí la formación ha sido como bastante amplia, ¿no? Pero también he pasado un poquito por ese vibrar la piel, ¿no? Recuerdo cuando me incorporé a trabajar después de todo el proceso mío de las transferencias y todo esto, que el primer día que vino una muchacha con 44 años que había tenido un aborto, pues fui incapaz de hablarle. Justo le hice la analítica, le rocé la mano, le dije que le deseaba de corazón que le fuera todo muy bien, pero me tuve que salir a llorar. Así de claro. Porque, bueno, luego ya tuve que hacer un poquito más de preparación, pero los primeros días después de volver de todo eso es como muy difícil. Esa es mi experiencia con esas dos patas.
Bueno, muchas gracias, Monse. Igual es tu forma de maternar también. Haces una Claro. formación y trabajas tu maternidad ahí, ¿no? Sí, y además es que es lo que te decía, son diferentes tipos de maternidades. Yo hoy en día soy mamá de acogida y tengo una niña de acogida preciosa que acaba de hacer 10 años y que me hace sentir mamá, porque el título de mamá yo creo que te lo dan ellos cuando te hacen sentir madre. Entonces, yo me siento mamá en muchos aspectos, pero desde luego porque ella lo ha decidido así también. Y también es otro tipo de maternidad diferente, pero igual de importante y significativa, desde luego, para mí. Total. Bueno, muchas gracias, Monse. Mi historia es un poco larga, pero bueno, porque hay varias cosas que se mezclan, pero bueno, yo tengo un hijo que la semana que viene hace 8 años y yo padezco una enfermedad genética que en el momento de que yo quería ser madre me dijeron que afectaría a mis hijos un 50%. Entonces tuve que trabajarme mucho antes de querer ser, o sea, antes de dar el paso a ser madre, el aceptar esa enfermedad y el aceptar tener un hijo o con esa enfermedad o no. O sea, yo no quería tener un hijo con esa enfermedad porque los médicos nos aseguraban el tipo de gravedad que tendría y no es una enfermedad muy grave, pero sí es una enfermedad grave, ¿vale? Entonces, digamos que yo deseaba ser madre, yo soy maestra infantil y me apasionan los niños. Entonces, para mí fue un jarro de agua fría cuando me dijeron eso. Estábamos en tratamiento de reproducción asistida porque nos derivaron por mi enfermedad directamente y nos pasaron y me quedé embarazada la primera vez que lo intentamos. Dijimos, vamos a intentarlo, nos puede salir bien. La primera vez nos salió bien, yo tengo un hijo con 8 años, pero yo deseaba volver a ser no volver a ser madre, sino volver a tener otro hijo, porque la experiencia con mi hijo había sido muy buena, del embarazo y del parto y todo, pero la lactancia y todo había sido horroroso y quería quitarme como esa espina, ¿no? Pero yo tenía la necesidad de tener otro hijo. Y en el 2017 me volví a quedar embarazada, lo que pasa que nos dijeron que el bebé venía con esa enfermedad. Entonces tuvimos que tomar esa decisión de seguir o no el embarazo. Una decisión que me costó horroros. Bueno, no os podéis imaginar hacer lo que es pasar por eso y tomar esa decisión tú. Cuando tú quieres a ese bebé, lo tienes dentro, lo sientes y lo tienes que dejar marchar o lo tienes que, porque no quiero decir matarlo, pero es que es eso lo que haces, ¿no? Y es muy duro, pero es eso lo que haces con él. Aunque no quieras, yo siempre he dicho que es una batalla y es una lucha de tu corazón contra tu cabeza, porque tu cabeza te está haciendo pensar y decir, lo mejor es que no tengas este embarazo, bueno, que no siga adelante ese embarazo, pero yo no quiero hacerlo, ¿no? Y es esa batalla, bueno, increíble, que en esos momentos, entre médicos, entre pruebas y entre todo, es horroroso. Una pesadilla, ¿no? No te acabas de creerlo. Bueno, entonces fue en un 2017 y yo por temas de sanidad, por mutualidad y todo esto, por temas legales, acabé en una clínica privada. Con 16 semanas me hicieron una interrupción del embarazo, sin información de nada, sin decirme lo que me iban a hacer, con cuestiones, o sea, todo fue como si fuera un número, ahí tenía una etiqueta, no era una persona, ahí tenía como tenemos en la seguridad social, tenemos una pulsera con tu nombre, pues ahí era una pulsera con un código de barras. Y a mí solo eso me impresionó muchísimo, porque era como iba a hacer algo malo, ¿no? Y la clínica era todo como clandestino, todo tapado, era como me sentía una persona horrorosa por hacer algo así, ¿no? Y cuando pasé esa experiencia dije, guau, esto
tengo que hacer algo para hablar con la gente, para compartir lo que yo he vivido y poder ayudar en lo que pueda a las personas que tengan que vivirlo y yo poder ayudarlas. Y entonces mi objetivo fue ese. Y fue a raíz de aquí que empecé a conocer a otras mamás que también están en la Contracor, que habían pasado por lo mismo, pero en un hospital público. Es cuando yo me enteré que en la clínica privada lo que me habían hecho era una aberración. No me habían hecho nada mal, pero sí me habían tratado como una máquina o como alguien sin sentimientos, no me habían dado opción a nada. Y para mí eso fue un trauma que acabé en una depresión, en un trastorno de ansiedad brutal, que no me reconocía, no podía estar ni con mi hijo mayor, era como tener que luchar con mi vida de lo que yo ya había decidido hacer y lo que me habían quitado, ¿no? Me habían quitado la oportunidad de yo ver a mi hijo, de parirlo, de verlo porque yo lo sentía. Y bueno, para mí fue muy duro asimilar todo eso. Cuando lo asimilé, yo deseaba seguir siendo madre otra vez. Entonces, con mi pareja siempre acompañándome él, porque el apoyo de la pareja ha sido súper importante, que es algo que en el mundo del duelo muchas veces también lo dejamos un poco al lado a los maridos, pero también creo que es importante que los integremos. Por suerte en FEDUP somos muchas hombres y mujeres, o sea que pienso que eso es importante. Y entonces nos apoyamos el uno en el otro y decidimos volver a intentarlo. Si teníamos un 50 de posibilidad podía ir bien. Aparte es que los médicos, que es algo que a mí también me han impresionado mucho y con el tiempo lo he podido entender, nos animaban a hacerlo de manera natural. Porque había un 50% de posibilidad. Como me había ido bien en el primer embarazo, también me podía ir bien en el segundo o en el tercero, ¿no? Y entonces es a tirar la moneda al aire y si sale cara o sale cruz, ¿no? Y bueno, esa vez lo volvimos a intentar, pero ¿qué pasó? Que volvió a tener otra vez la enfermedad y tuvimos que decidir lo mismo. ¿Qué pasó? Pero yo tenía, como te he dicho antes, ya había conocido a mamás, ya estaba muy puesta en el mundo del duelo porque ya conocía a Sonia, de Anel, ya conocía a asociaciones. Entonces, el tener ese apoyo y ese acompañamiento fue básico para yo poder afrontar una interrupción por segunda vez. Fue durísima, muy, muy dura, pero fue en un hospital público porque yo lo batallé y fue súper respetada, acompañada. Yo hice un plan de parto de mi hijo también, que en ese momento no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Entonces, relaté mi parto momento a momento, porque yo sabía que la experiencia que me estaba haciendo vivir el universo tenía que compartirla para poder ayudar. Y esa es más o menos mi experiencia dentro del pasado todo eso. Yo pasé un duelo bastante sano, lo asimilé, me lo trabajé, pero como estaba ya metida con el tema asociativo de a Contracor y todo, pues a mí lo que me ha ayudado mucho es ayudar a la gente y compartir. Y pienso que para mí ha sido lo más importante. Luego nos planteamos otra vez volver a intentarlo, pero ya de manera natural lo descartamos. Entonces nos pusimos en una clínica de reproducción asistida y hicimos un tratamiento de DGP, se hacen una biopsia a los embriones y se seleccionan los que están sanos, digamos. ¿Vale? Pues me sacaron 18 bocitos, de los 18 llegaron 9 al embrión para poder analizar y los 9 estaban enfermos todos. Fue otro duelo, que es lo que decía Sonia Anel, ¿no? Del tema de la reproducción asistida, que es algo que tampoco se habla. Y también fue otro golpe muy duro. Pero bueno, por suerte volvimos a intentar un tratamiento de fecundación in vitro, pero ahora con una donación de ovodonación de donante. Y ahora mismo pues estoy embarazada de 20 semanas.
Qué bonito. Bueno, bien, bien. Y sabe que va bien por el momento todo, ¿verdad? Sí, sé que va bien, pero bueno, sabiendo lo que sé, no, la verdad que no puedes estar tranquila, porque viendo lo que, es lo que te decía, a mí me ayuda a acompañar, pero sabiendo lo que sé, yo creo, no sé si Sonia a ti también te pasaba, que no puedes estar tranquila porque te puede No, pasar algo en cualquier momento del embarazo y es algo sí, sí, que no lo puedes olvidar. Nos pasó todas. totalmente, totalmente. Es Sí, así, sí. pero bueno, está en uno, yo siempre decía que yo me buscaba la forma de decir, no importa, pero este va a ir bien. No quería perder la ilusión, porque si no al final nos pasamos el embarazo con tanto miedo que no lo disfrutamos. Y hicimos todo para llegar a ese embarazo y al final no lo podemos disfrutar. Entonces, yo creo que en esto tiene que ver cómo somos cada una, ¿no? Yo la ilusión no la pierdo, pero yo soy realista. Una de las cosas que me ha ayudado también a mí es poner los pies en el suelo. Y el otro día hablando con las psicólogas lo decían. Yo lo mejor que podía hacer, porque cuando tuve que pasar las interrupciones también, o sea, la primera yo tenía la intuición de que iría mal. Tenía esa intuición de la madre que dices, esto no, no, esta vez no. Y entonces es saber, tener esa intuición te ayuda un poco a asimilarlo, ¿no? Mm. Y poner los pies en el suelo, saber que puede ir mal desde el principio, porque si va mal, pues al menos sé que, ¿no? Y eso es lo que a mí Bueno, me y ha ayudado también, muchísimo. Exacto. también yo lo que en el embarazo de Aran, bueno, en mi tercer embarazo yo empecé como, bueno, voy a estar tranquila, voy a estar confiada, voy a, ¿no? Dejarme de miedos, me sentía súper en paz, ¿no? Y claro, luego tuve el aborto y tal, y con Aran era como que había momentos en los que el miedo se apoderaba de todo, ¿no? Y entras en estos bucles de, uff, no lo siento, va a pasar algo, ¿no? Pero bueno, yo era como, hay que darle espacio a todo. Exacto. El Sí, miedo es normalizar, positivo sí. también, ¿no? Está aquí para algo. Y gracias, ¿no? Yo le daba las gracias a mi miedo por intentar protegerme, ¿no? Pero no quedarme ahí, por supuesto. O sea, te doy las gracias, has venido, ¿vale? Ya te puedes marchar, que quiero estar feliz y tranquila, ¿no? Y ahí va, un embarazo después de la muerte de un hijo o de varios, es así, es complicado, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Sí. El deseo de ser madre es más fuerte y eso es lo que tiene que, ¿no? Es lo que tiene que ganar ese miedo. Yo siempre digo que voy de la mano del miedo. Yo quiero hacer una entrevista próxima con lo que son los embarazos arcoíris, porque son embarazos que necesitan un acompañamiento extra, porque solamente la que los pasamos sabemos lo que es eso, y estás viviendo todo el tiempo situaciones de arriba y de abajo. O sea, yo te digo que yo era súper negadora, intentaba estar bien, pero me tuvieron que subir la heparina al doble porque los nervios no los podía controlar, porque intentaba sentir que estaba todo bien y las contracciones me las estaba generando yo, o sea. Habían un montón Claro, de cosas que no puedes controlar, ¿no? Son situaciones muy complicadas y los embarazos arcoíris son parte de esto, ¿no? Están acompañando ese duelo desde otro lado, ¿no? Es una pata más de nuestro duelo en alguna forma. sí, sí. Entonces, pero bueno, es lindo ver esto, verla a Sonia con su bebé y saber que estas cosas llegan y saber que toda esta lucha por nosotras y por toda la gente que ve el video y por toda la gente que está pasando ahora mismo por el duelo, que todas sabemos lo que es sentir que parece que el mundo te traga, saber que hay salidas, que llegan estos arcoíris, que a veces desde la forma que sea, lo que decía Monse también es súper lindo y súper válido, a veces hay otras formas de maternar y entender que llega, ¿no? Que hay un poco de paz desde otro lado. Sí, y ahí también, Melina, también saber que si por lo que sea no llegan, también hay espacio. También hay espacio, porque en la mente se dispara, vosotras decíais, ¿no? El miedo durante el embarazo en arcoíris, las que habéis podido tener un embarazo finalmente, mi cabeza ahora ya no, pero ha habido momentos y creo que estas cosas no las he contado nunca. Quizá Nuria sabía algo, pero no las había explicado nunca. Pero
Y esta frase que te voy a decir ahora, creo que solo la ha escuchado una persona o dos, pero a veces en mi cabeza yo pensaba, ojalá tenga yo la oportunidad de perder uno. Imagínate hasta qué punto se te van los pensamientos por ahí, porque si lo perdía significaba que por lo menos había llegado. Y la cabeza, hay momentos, como dice Nuria, entras con unos pensamientos, con unos bucles, y tú dices, luego lo acabas de decir y dices, pero qué tontería estás diciendo, ¿cómo puedes estar pensando en pasar por algo así de bestia porque lo estás viendo cada día lo que es, ¿no? Pero la cabeza eso te lo dice. La cabeza te dice eso, te dice que tu cuerpo no es bueno, te dice que tu energía no es buena, te dice que no eres válida, te dice, no sé, te sientes culpable hasta de todas las pastillas anticonceptivas que te has tomado durante los años de juventud. Y dices, ¿y por qué yo me tomé anticonceptivos y no me quedé embarazada de cualquiera en cualquier momento? La cabeza se va a pensar unas cosas súper bestias. O sea que también es importante saber que hay espacio, como decía Sonia, ¿no? Para cualquier cosa que llame a la puerta de la mente o de las emociones, va a haber que abrir esa puerta y ver qué hay ahí. Y decirle hola miedo, decirle hola locura, porque a veces tenemos unas locuras y unas chaladuras de pensamientos, pero es así, todo este proceso es así. Y lo importante que es también vivir ese proceso para ir una cosa desencadenando con la otra, porque si no, luego es cuando vas de un punto a otro y no has hecho ese recorrido. Tú tienes que vivir ese duelo. Si llega o no ese bebé arcoíris, ya será otro tema, pero ¿no? Es como que no puedes ir a atajar. Tienes que pasar siempre esas etapas del duelo, llámalo como llames, ¿no? Les agradezco muchísimo a todas su tiempo, su energía, lo que hacen que es súper lindo, súper válido, y como yo digo siempre es otra forma de maternar. Todos estos espacios que vamos haciendo son agrandar un poquito nuestro espacio de maternidad que tenemos dentro, ¿no? Así que muchísimas gracias por este espacio, por compartir esta mañana conmigo hablando y también, bueno, por todo lo que hacen desde la Federación. Y ánimos, que esto recién empieza. Sí, igualmente. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Adiós, Adiós, chicos. Orbi. Adiós. Gracias. Besos. Besitos.